sabemos que funciona esta vacuna? ¿Cómo opera en el cuerpo? Para que nos vaya explicando principalmente por qué órganos pasa, cuál es el proceso de esta vacunación. Bueno, lo que ocurre, se inyecta en un músculo del hombro, en el deltoide, que tiene una estructura parecida a este músculo que vemos acá, que este es un pectoral. Y ahí las arteritas, como vemos acá, estas arteritas rojas en el cerebro, también hay arterias en el hombro que llevan a toda la circulación, y donde quiera que ustedes vean estas líneas rojas, estas como cañerías que se ven acá, van llevando la circulación, no de virus, recordemos, no es un virus vivo, son virus muertos que no pueden producir la enfermedad, inactivos. Lo decía muy bien la señora que estaba esperando ahí. Muy claro, muy claro. Entonces, ¿qué hace? En todos los lugares, en toda la circulación, hay unas células. Esas son muy pequeñitas, se distribuyen por todos los tejidos, y dentro de estas arterias son muy pequeñitas, no las vemos, pero reconocen estas partículas y empiezan a liberar y a generar anticuerpos. Entonces, con eso se demora algunas semanas, pero si el día de mañana entra un virus por la nariz o por la boca, que son las sitios de entrada habitual, y se empieza a reproducir ahí, estos anticuerpos y estas células lo van a atacar y van a impedir que genere una infección más grave. ¿Dónde se va el virus cuando no se consigue eso? Si me ayudas del lado allá, retiramos la pared del tórax. En segundo momento, de la parte posterior de la garganta y de la nariz donde se reproduce, a diferencia de otros 4 coronavirus que no pasan de ahí, se quedan ahí, viene a los pulmones. Una posibilidad. Y si se fijan en esta parte, está muy cerca. ¿Qué tiene en el techo? En el techo de la nariz está este huesito que separa del cerebro. Vean que es muy poca la separación entre el cerebro y la nariz. Acá hay una lámina que está perforada, que es como un colador de cocina, está perforada, y por esas perforaciones pasan terminaciones nerviosas. Se conoce como lámina cribosa. No se conoce como la lámina del colador de cocina, sino cribosa, que los médicos hablamos en términos más enredados. Y por ahí pasan los terminales nerviosos que hacen que la persona pierda el olfato. Por ahí también puede entrar el virus hacia el sistema nervioso central. Para las personas que ya comienzan a recibir esta vacuna, ¿tienen que sentir algo? ¿Se siente algo o puede no sentir nada? Porque, por ejemplo, cuando uno lo vacunan y si no pasa nada, uno de repente dice, a lo mejor no me hizo efecto. Tiene que haber una reacción, aunque sea mínima, no sé, un escalofrío o no sé, malestar. Eso es muy interesante porque se produce algo que se llama reactogenicidad, que es una forma complicada que tenemos los médicos para decir que el cuerpo reacciona. Claro. Ya. Pero como no podemos decirlo tan sencillo, hablamos de reactogenicidad. Ustedes tienen que hablar raro y Complicar la tienen que vida. escribir lo más feo posible en la receta. Exacto, ya. Exacto. Exacto. No hace caligrafía médica 1, 2, 3, hasta que... Ya. Entonces, la reacción del cuerpo, esta reactogenicidad de la vacuna, lo que genera son algunos síntomas. Por ejemplo, las personas tienen calofrío. Por ejemplo, pueden sentir un poco, lo más frecuente, dolor en el sitio de punción. A ver, vamos por parte. ¿Por qué se produce el calofrío? ¿Por qué se produce esa sensación de calor y frío como reacción del cuerpo? Claro, cuando uno está siendo inoculado o le ha llegado al cuerpo una sustancia extraña, nuestro cuerpo reacciona contra eso y empieza a generar una respuesta inmune. Y eso genera estos cambios en la percepción que uno ve como sensación de frío y calofrío, que es la etapa previa a la aparición de fiebre.
Cuando ya se generan calofríos, es una forma de nuestro cuerpo para conseguir elevar la temperatura y si hay algún microorganismo, eliminarlo. Ay, pero eso es prueba, perdón, lo último. Ese síntoma se tiene que sentir. O sea, una persona no que necesariamente se vacuna tiene que esperar durante el día que le pase algo, sentir algo. Si no lo siento, no me funcionó. No necesariamente. Más bien, lo que indica, si yo siento ese síntoma, y lo otro, el dolor en el brazo, que no es solo el pinchacito, porque el pinchacito no duele nada. Y el primer día uno casi no siente nada, pero en la noche y al otro día uno empieza a sentir un poco pesado y está viendo una inflamación ahí. ¿Qué significa? ¿Como un moretón? Es como si le hubieran pegado como en el colegio. Un dormilón. No sé si un dormilón. No sé si ¿Ayuda, en todos doctor, los colegios hacían masajear eso. la zona? Sí. ¿Ayuda después de que ponen la inyección masajear? Yo me acuerdo en algún momento cuando le ponía a los niños me decían, no, es que mueva un poquitito como para que el líquido, no sé, se reparte. Sí, claro. Sí, pero la verdad es que no está estandarizado masajear. Ya. Uno puede aplicar frío local si es mucha la molestia, pero en general, ¿qué indica? Eso es absolutamente normal, indica que está habiendo una reacción del cuerpo. Y si alguien dice, no, yo no tuve mucho dolor, no tuve calofrío, no significa que la vacuna no haya actuado, pero si aparece es parte de la reacción del cuerpo. No se asuste y no crea, me vacunaron y me enfermé, porque tuve un par de calofríos y me dolió acá. ¿Y cuánto le duró? Un día. Pero yo nunca me enfermo y me pusieron esto y me enfermé y me dio calofrío. Doctor, tenemos preguntas. Queremos que usted también se vacunó ayer.